2 años, han pasado 2 años desde que tuve la oportunidad de jugar mi último torneo oficial y ahora, por fin, se han reunido las condiciones necesarias para que pueda volver a los tableros. Y qué mejor manera de volver a la competición que estrenarse jugando con las piezas blancas y contra un gran rival. Y es que a mi oponente ya lo conocía, ya que coincidimos en el mismo club hace un par de años y sé perfectamente que su elo de 2175 FIDE y 2350 de elo nacional no corresponde para nada con su nivel real de ajedrez, que está muy por encima. Y es que, tras la jugada caballo F3, mi rival me contestó con la jugada caballo C6, dejándome fuera de libro. Es decir, estamos en la jugada 2 y ya tengo que empezar a pensar por mí mismo. ¿Quieres ver qué pasó? Veamos la partida. Para los que ya me siguen en este canal y especialmente para aquellos que están en los directos semanales de Juega contra Resources, saben que suelo empezar las partidas con la jugada D4 y en alguna ocasión con la jugada E4. Pero en este caso, como conocía a mi rival, sabía que contra D4 tiene un amplio repertorio de aperturas, es decir, juega distintas cosas. Por tanto, decidí empezar con la jugada caballo F3 a la espera de ver por dónde se decidía. Pero la sorpresa me la llevé yo cuando mi rival contestó con la jugada caballo C6, dejándome literalmente fuera del libro. Y es que yo, evidentemente, contra la jugada D4 o E4, conozco prácticamente todas las opciones de mi rival. Por ejemplo, contra D4, caballo C6 no es un problema, de que simplemente puedes jugar con D5, caballo 5, bueno, una línea con E4, E6, E4, caballo G6, bueno, esto es muy principal, D por E, F por E, caballo F3, y es una posición que en general el blanco no suele tener ningún problema. Pero claro, habiendo jugado primero caballo F3 contra caballo C6, ahora si juego D4 no estoy a tiempo de hacer D5. Me molestaba bastante que contra D4 mi rival jugase la jugada D5 y transpusiera a una chigorín, una abertura que hace bastante tiempo que no me miro y que si mi rival la traía preparada probablemente me iba a apretar ya desde el principio. Así que tras caballo C6 decidí desviarme de lo que suelo jugar normalmente y jugar un poco esquemático a ver cuál era el plan que tenía preparado mi rival, ya que la jugada caballo C6 no acaba de coordinar bien con todas las opciones. Jugué con la jugada B3, al estilo ataque Larsen. Mi rival contestó con la jugada D5 y tras alfil B2 continuó con caballo F6, todo normal, E3, sigo retrasando la jugada de D4 y finalmente mi rival se decide a jugar con la jugada alfil G4. Aquí las opciones más normales son jugar precisamente con alfil G4 o quizá con E6, dejando el alfil encerrado y jugar con alfil D6, o incluso jugar con G6 y alfil G7 y enrocarse, jugando una especie de pseudo India de rey. En cualquier caso, decidí jugar con alfil G4 y aquí cambié de idea y jugué con la jugada D3, es decir, ya no decidí jugar más con D4, ya que me parecía que quizá podría tenerse algo mirado o podría transponer alguna línea de la chigorín que tuviera preparada, y contra D3 simplemente decidí jugar de forma esquemática. Así que continuó con la jugada E6, continuando con el plan más típico. Otra opción hubiera sido que me jugase E5, controlando el centro, y en ese caso tenía planeado jugar con H3, preguntándole al alfil para que tome una decisión. Evidentemente la jugada alfil H5 no es posible, ya que tras simplemente G4, alfil G6, cae el peón D5, y por tanto, tras alfil por F3, dama por F3 y jugar una posición donde voy a intentar apretar los peones del centro de mi rival, voy a jugar con caballo D2, posiblemente C4, o incluso voy a jugar con G4 y G5, poniendo presión al caballo de F6. Por tanto, no me preocupaba que jugase E5. En cualquier caso, jugó con E6 y continué con un desarrollo bastante normal. Alfil E2, alfil D6 y caballo B2. Como veis, todavía no acabo de definir cómo quiero jugar. Si quiero jugar con un esquema con enroque corto o quizá quiera jugar con C4 y dama C2. Y por tanto dejándole un poco a las negras todavía que se acaban de definir a ver cómo quieren continuar con este esquema. A lo que contestaron con la jugada dama E7, una jugada muy natural que no solo le pasa la pelota al blanco, es decir, le dice, vale, yo sigo desarrollando mis piezas, ahora defínete tú, sino que además medio amenaza la jugada alfil A3, una jugada que me molestaba bastante en la partida, ya que el alfil de B2 es mi mejor pieza, que está controlando la diagonal. Si juega alfil A3 me va a cambiar el alfil y me va a molestar bastante. Así que decidí jugar de forma profiláctica y jugué la jugada A3. Simplemente anticipándome a esa jugada, ahora las negras no pueden hacer alfil A3, y en algún momento si decido jugar con la jugada C4 y expandirme en el flanco de dama,
pues tendré más fácil jugar con B4 y C5, por ejemplo. Lo cual explica por qué la jugada de mi rival, que fue la jugada A5, anticipándose también a un posible B4 por mi parte. Continúe con la jugada C4, ahora sí, golpeando ya el centro de mi rival y aprovechando que sobre todo las negras no pueden capturar con D por C4, ya que por ejemplo podría jugar caballo por C4 y ahora este caballo en C4 está muy bien situado. Está tocando el alfil de D6, amenazando ganar la pareja de alfiles, está ayudando a controlar la casilla E5, en cualquier momento puede apoyar con D4. Me parece una posición muy buena, así que contra C4 mi rival decide no capturar y juega con la jugada en enroque corto, ahora sí definiendo totalmente cuál va a ser su plan. Y aquí decidí, en vez de enrocarme, jugar con dama C2, que serían jugadas más normales, jugar la jugada H3, planteando una pregunta al alfil de mi rival, y decir, ¿qué quieres hacer con esta pieza? Básicamente, las dos opciones principales son jugar alfil H5 o alfil por F3. Alfil por F3, que es lo que sucedió en la partida, es la opción más temática cuando las negras juegan este esquema con alfil G4, D5 y E6. En el caso de que hubiera jugado con alfil H5, mi plan era bastante agresivo, en el sentido de que quería jugar con G4, alfil G6 y seguir expandiéndome en el flanco de rey. Quizá G5, caballo D7, H4, buscando algún H5, quizá continuar también con D4, C5, y bueno, expandirme y presionar a mi rival, ya que de momento la posición está más o menos cerrada, mi rey N1 tampoco es que esté totalmente inseguro, y bueno, puedo generar mucho contrajuego en el flanco de rey. Así que esta era un poco mi idea. A pesar de ello, mi rival jugó la jugada alfil por F3. Y aquí la idea que tenía en mente cuando jugué la jugada H3, y es no recapturar con caballo por F3, ni con G por F3, sino hacerlo con alfil por F3. Y es que el caballo en D2 está muy bien situado. Como ya habéis visto antes, mi idea contra D por C4 es recapturar de caballo, por tanto, mi caballo no lo quiero mover. Y el alfil en F3 está también ahora muy bien situado, ya que está poniendo presión sobre el punto de D5, el centro de las negras. En cualquier momento no voy a tener problemas con este alfil, porque siempre voy a poder jugar con G3 y alfil G2 y reciclarlo, entre comillas, por aquí, o incluso si en algún momento quiero jugar con G4, pues también tengo la casilla alfil G2 para mi alfil, y ahora le pongo en serios problemas al negro, porque ¿cómo va a defender de la amenaza de D5? Es decir, ahora lo que estoy amenazando es jugar con alfil por F6, dama por, peón por, E por D, y tras alfil por D5 estoy ganando un peón. Así que las negras tienen que hacer algo contra esta amenaza. Evidentemente, no pueden hacer una jugada como D por C4, que sería lo más lógico, ya que ahora la posición del blanco podría llegar a ser muy buena, por ejemplo, tras la jugada alfil por C6, B por C6 y ahora caballo por C4. Y podéis ver cómo la posición de las negras, esta estructura de peones es absolutamente débil. El caballo en C4 es un monstruo, es decir, las negras no pueden expulsarlo con ningún peón y prácticamente con ninguna pieza. Y el plan de las blancas va a ser muy sencillo. Van a ser jugar con torre C1, dama C2 y poner presión sobre estos peones que probablemente acaben cayendo. Por tanto, estratégicamente la posición estaría muy favorable. Así que, si tras alfil por F3 las negras no tienen una manera sencilla de defender el peón, no pueden capturarlo en C4, están en una situación bastante molesta. De hecho, aquí la máquina recomienda la jugada torre A de 8, basándose en un detalle táctico, y es que si las blancas continúan con alfil por F6, ahora tras dama por F6, C por D5, E por D5 y alfil por D5, como vemos hay unos rayos X contra el alfil, y las negras disponen de la jugada alfil E5, amenazando la torre de A1 y el alfil de D5. Y aunque las blancas intenten salvarse con alfil por C6, las negras van a capturar en A1 y tras alfil F3, por ejemplo, alfil C3, y las negras se han quedado con calidad de más. Así que torre de 8 realmente era la única manera de defender el peón, pero bueno, las blancas pueden simplemente, por ejemplo, continuar con D4 y continuar con un juego natural. Por ejemplo, ya están amenazando C5, después se puede continuar con el enroque corto y buscar alguna manera de expandirse con B4 y B5. Así que para nada la posición es mala para el blanco. Sin embargo, alfil por F3 plantea una trampa, un golpe táctico, que es precisamente el golpe táctico en el que cayó mi rival, y es que alfil por F3 respondió con la jugada más natural de todas, que es la jugada caballo E5, la cual es un error. ¿Y por qué es un error? Bueno, antes de nada veamos por qué he dicho que es una jugada natural. ¿Qué significa una jugada natural? Bueno, es una jugada natural
porque de una manera estás mejorando la posición de tu caballo, estás ganando un tiempo al amenazar el alfil de F3, es decir, la jugada lógica, entre comillas, del blanco sería la jugada alfil E2, ya que tiene que defender el peón de D3, y ahora vas a poder jugar con C6, vas a defender bien tu peón de D5 y luego quizá puedas traer al caballo a G6 o a D7, incluso expandirte en el flanco de dama. Así que parece una jugada muy natural, muy en línea con el plan de las negras y que además gana un tiempo. El problema es que cae en un golpe táctico. Y es que tras caballo 5 las blancas continúan simplemente con alfil por E5 y tras alfil por E5 existe la jugada D4, que como veis caza el alfil de E5, ya que ahora las negras solo tienen la jugada a alfil de E6 y tras C5 las blancas van a ganar una pieza. Aunque la posición, como vais a ver, no va a ser nada sencilla. Veamos, y es que las negras ahora tienen alfil por C5, D por C5 y tras dama por C5 tienen dos piezas a cambio del alfil. Y además, ahora van a ser las negras las que tengan la iniciativa de la posición. Es decir, ahora esta posición tan maravillosa de las blancas, que os decía, el alfil en F3 tan bonito, ahora no está haciendo nada. De hecho, está bloqueado por el peón de D5. Este alfil ahora está totalmente sin casillas que controlar. El caballo también situado en D2 que quería ir a C4, ahora no va a ir nunca a C4, porque las negras tienen un peón de D5 y lo van a evitar, y de hecho ahora para el caballo no hay ninguna casilla buena, y todavía las blancas tienen el rey en el centro, están sin acabar su desarrollo, y las negras tienen el enroque, todas sus piezas desarrolladas, y están listas para iniciar cualquier plan. Es decir, no solo son dos peones, sino que además ahora van a poder, por ejemplo, jugar con E5, controlar el centro, quizá expandirse en el flanco de rey, quizá expandirse en el flanco de dama, intentar cambiar peones para reducir la posibilidad de que el blanco materialice su ventaja, y la cosa se puede poner complicada para las blancas si ahora no juegan de forma precisa, ¿vale? Así que estaros atentos porque a partir de ahora creo que el juego de las blancas puede ser muy instructivo. Aquí continúo con la jugada en roque y ahora cambio mi forma de plantear la partida. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora he planteado la apertura de una manera y ahora tengo que plantear de una manera totalmente distinta el medio juego. Y es que estoy en una posición donde a pesar de tener algo de material de más, la posición está totalmente desequilibrada. Y es una posición donde tengo ventaja, pero no tengo una victoria inmediata, una forma de transformarme en victoria fácilmente. Por tanto, tengo que tener la mente fría y jugar de forma muy metódica. En este caso, hago uso de la profilaxis, es decir, intento evaluar cuál es el plan que va a hacer mi rival o por dónde va a querer generar contrajuego. Por ejemplo, si continúa con la jugada más normal, que sería la jugada de 5, que de hecho es lo que sucedió en la partida, intentar ver cómo va a hacer su ataque. Por ejemplo, lo más normal sería que jugase con E4, amenazando el alfil, y una vez lo retire, pues quizá jugar con caballo de 7 y lanzarse con F5, G5, buscar un F4 e intentar atacar mi enroque, ya que mis piezas están un poco descoordinadas. Además va a poder traer un caballo de 5, apoyando F3, quizá entrando en D3, y va a tener muchísimo contrajuego. O por ejemplo, puede simplemente retirar la dama y expandirse en el flanco de dama con C5, P5 e intentar cambiar estos peones, lo cual le va a beneficiar. Así que inicio un plan a la espera de ver qué juega mi rival, pero mejorando mis piezas jugada a jugada. Es decir, mi idea es sencilla y se va a basar en, primero, entender qué quiere hacer mi rival y situar mis piezas de la mejor manera posible, tanto para evitar su ataque como para que esté en una posición adecuada que me permita en algún momento hacer una ruptura para yo atacar. Es decir, no lanzarme al ataque a lo loco, confiarme y jugar, sino intentar ser metódico, intentar mejorar mis piezas, poner todas mis piezas en las casillas adecuadas y entonces lanzarme al ataque. ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues empiezo con la jugada dama C1. Con esta jugada no solo empiezo a mejorar la posición de mi dama, sino que además le ofrezco el cambio de damas, algo que evidentemente mi rival jamás va a aceptar. Ya que si acepta el cambio de damas, ahora ya sí que su contraataque va a desaparecer, ya que no tiene ningún ataque contra mi rey, y ahora simplemente voy a expandirme en el flanco de dama y voy a ganar fácilmente. Por tanto, tras dama C1, mi rival juega dama E7 y continúo con dama B2. Y es que la dama en esta casilla está bastante bien. Por un lado, está presionando el peón de E5, lo cual ya ata un poco a la dama y a cualquier movilidad o plan que pueda tener con ella. Además, si en algún momento mi rival juega con E4, va a controlar las casillas negras, es decir, va a controlar la casilla de D4 y va a controlar la casilla de D5, principalmente para que la dama de las negras no se sitúe en esa casilla. Mi rival contestó a dama B2 con la jugada E4
única jugada alfil e2 y ahora continúo con c5, una jugada muy lógica, ya que le roba la casilla de d4 a la dama blanca y en algún momento se plantea para traer sus piezas y controlar esta casilla. Y aquí continúo con mi plan de mejorar poco a poco la posición de mis piezas y juego con la jugada alfil b5, mejorando la posición de mi alfil, controlando la casilla e8, es decir, evito que ahora las negras en cualquier momento puedan centralizar sus torres y apoyar el avance de los peones, ya que ya le estoy robando una columna. Y además, como veis, el alfil en b5 es prácticamente imposible de expulsar, ya que no hay manera de que las negras lo puedan atacar. Y como último detalle de esta jugada, también está controlando la casilla de d7, es decir, si las negras quieren jugar en algún momento caballo d7 y caballo 5, va a venir alfil por d7 al toque. Precisamente, alfil b5 es una jugada muy buena, ya que controla todos estos detalles, pero deja de controlar otras casillas, que es precisamente lo que mi rival aprovecha y juega con caballo h5, ya que ahora el alfil no está controlando esta casilla y puede probablemente continuar con su plan de expansión en el flanco de rey con f5 y f4, ya que ahora el caballo está apoyando precisamente esta ruptura. Y aquí continúo mejorando mis piezas y a la vez defendiéndome de su ataque de una manera un poco contraintuitiva, pero que si lo analizas bien vas a ver que es muy natural. Y es que ahora decido mejorar la posición de mis torres. Y aunque lo más lógico, por ejemplo, sería jugar con torre a d1, presionando en d5 y dejando la torre de f1 para defender un posible ataque por la columna f, decido jugar con la jugada torre f a d1. Y es que lo que quiero con esta jugada es precisamente liberar la casilla de f1 para mi caballo, en este caso. Porque con el caballo en f1, como vais a ver, cuando mi rival juegue f5 y yo juegue caballo f1, tal y como sucedió en la partida, ahora el caballo está muy bien situado. Por un lado está defendiendo e3, está permitiendo que ahora la dama defienda f2, por lo tanto le va a ser muy difícil atacar en f2, y además desde f1 en cualquier momento lo puedo reciclar por g3, por e2 y por f4, desde donde voy a poder atacar toda su cadena de peones, como vais a ver en la partida. De hecho, tras la jugada caballo f1, además estoy amenazando con la torre el peón de d5, y las negras no les da tiempo de continuar con su ataque con f4, ya que simplemente vendría torre por d5, y si ahora juegan con f3, el caballo de h5 está en el aire. Por lo tanto, tras caballo f1 tienen que hacer algo contra el peón de d5, y en este caso decidió contestar con la jugada caballo f6, ya que el caballo en h5 ya había hecho su trabajo y había permitido la jugada f5. Ahora las negras está claro que van a querer expandirse con g5 y f4, ya que es la única manera que tienen de crear contrajuego en el flanco de rey. Aquí decido jugar con la jugada caballo g3, como he dicho, parte del plan de traer el caballo f1 era jugar con caballo g3, y de paso estoy amenazando el peón de f5. Y encantado estoy de que mi rival jugase la jugada g6, ya que ahora no solo podría traer el caballo a e2 y a f4, sino que además, como ya os he dicho, el plan de mi rival va a ser jugar con g5, y si le ato a jugar g6, sin duda va a jugar a mi favor. Por tanto, tras caballo g3, jugo dama e6, precisamente para poder jugar en un futuro g5, ya que ahora con la dama defiende el peón de f5. Continúo con torre a c1, mejorando la última pieza, y tras b6, juego con la jugada dama e2, buscando en algún momento jugar con caballo h5 y cambiarle el caballo. Como veis, en esta posición cualquier cambio me favorece, y mi rival lucha correctamente para evitar esto y juega con la jugada g6. Así que de momento ya estoy también doblemente contento porque, como veis, le estoy empezando a forzar a una posición que no le permite todo el contrajuego que él querría. Continúo con la jugada dama de 2 poniendo presión en d5 y ahora, tras torre a d8, acabo trayendo mi caballo a e2 en busca de entrar por f4 o incluso en un futuro por la casilla d4. Mi rival continúa con rey g7, saliendo de cualquier tema que pueda haber en esta diagonal, ya que en cualquier momento podría haber algún futuro sacrificio en d5, jugar con alfil c4 después y controlar toda esta diagonal, pero ahora que el rey está en g7 ya no habrá ninguna clavada, y es el momento en el que sí, que ya tengo que hacer algo y tengo que romper la posición, buscar mi ruptura y empezar a imponer mi ventaja de material, ya que tengo todas las piezas de forma excelente. Tengo mis torres centralizadas, la dama en el centro, el caballo en e2 listo para ir a f4 o a d4 y el alfil en b5 controlando esta diagonal. Y por tanto, ahora sí, me decido a hacer la única ruptura de la posición que tiene sentido, que es la jugada b4. Prácticamente fuerza a por b4, y tras a por b4 mi rival contestó con la jugada dama e7. Quiere decir que yo en la partida
esperaba que jugase con la jugada C4, que sí que es cierto que me permite ya entrar con caballo D4, pero creo que es algo que tampoco va a poder evitar en un futuro y al menos de esta manera mantiene un poco cerrada la posición y me va a hacer más difícil que yo entre. Pero bueno, sin duda, dama E7 no es que sea un error grave. Dama E7, B por C5, B por C5 y ahora juego con la jugada dama C3. Es que esta jugada busca dos elementos. Primero, atacar la debilidad de C5, que ahora solo está defendida por la dama, es decir, estoy amenazando el peón, y la debilidad en la diagonal de A1 a H8. Es que es la diagonal en la que está situada el rey de nuestro rival, y ahora con dama C3 la estamos controlando y además estamos clavando el caballo de F6. Es decir, ahora estamos debilitando la defensa del punto de 5, de que el caballo ya no lo está defendiendo al estar clavado. Y pone a las negras en serio aprietos, ya que ahora tienen de tomar una decisión. ¿Cómo defender el peón de C5? Por ejemplo, la jugada torre C8 no vale, ya que simplemente tras torre C8 vendría torre por D5 y las negras no pueden recapturar porque están clavadas, como acabamos de ver. O sea, ya ganamos un peón. Así que la única manera que realmente tienen de defenderlo es la jugada C4, lo cual ya me da la casilla de 4 para mis piezas. Continúo con la jugada caballo F4, poniendo más presión en D5, y aquí mi rival juega una jugada que puede parecer a priori contraintuitiva, pero que sin duda es la mejor de la posición, y es la jugada rey H6. Un gran recurso, es que situando el rey en H6, por muy extraño que pueda parecer, está más seguro que en G7, ya que en G7 está en esta diagonal tan débil, y ahora en H6 está muy bien defendido, ya que la posición está suficientemente cerrada como para que yo no pueda traer un ataque a atacar al rey en H6, y si en algún momento lo hiciera, simplemente podría volver a G7. Por lo tanto, rey H6 es una jugada muy buena que le libera de todas las amenazas y de todos los golpes tácticos que hay en el centro, al menos por ahora. Continué con alfil C6, torre D6 y alfil A4. Y aquí ya mi rival se lanzó, se cansó de esperar y jugó la jugada G5, expulsando el caballo de F4 y empezando sus acciones en el flanco de rey. Continué con caballo 2 y jugó con caballo H5, acabando de traer la última pieza al ataque y ahora sí amenazando F4, ya que lo controla con el caballo y con la torre de F8. Y estamos en uno de los puntos críticos de la partida, ya que ahora las blancas tienen que jugar de forma muy fina si no quieren que las negras materialicen todo su contraataque. Y es que no es solo F4, sino es que están a tiro de jugar con torre G6, dama G7, luego lanzarse con F3, quizá G4, y aunque tengamos pieza de más, es un alfil en A4 que tampoco está haciendo nada para defender al rey de las blancas. Por tanto, aquí podríamos sufrir un montón. Así que aquí debo hilar fino y valorar bien la posición. Y es que es cierto todo este ataque que tienen las negras, pero este ataque no es gratuito, ya que también están debilitando su rey. Si antes he dicho que el rey en H6 estaba muy seguro, ahora ya no lo está tanto, ya que ahora el peón está en G5 y hay toda una fila que puede atacar precisamente a este rey. Así que un posible plan en un futuro puede ser quizá traer la torre, doblar las torres y traerlas a sexta fila y empezar a simplificar y buscar contrajuego por la sexta fila. Y a las negras no les va a ser tan fácil atacar. Además, aquí hay otras debilidades en la posición del negro, que es la torre de D6, la torre que está defendiendo el peón de D5. ¿Y por qué es una debilidad? Pues porque esta torre está atada a la defensa del peón de D5. Es decir, en el momento que la traiga para atacar por la columna G, el peón de D5 va a estar extremadamente débil. Y mientras no lo traiga, si presionamos la torre de D6, si la conseguimos desviar, el peón de D5 va a caer y con ello probablemente toda la posición del negro. Así que aquí juego la jugada dama B4. Una jugada que pone en serios problemas a las negras, ya que ahora la torre de D6 está clavada. Es decir, ahora se está amenazando torre por D5, ya que tras torre por D5 la dama de E7 caería. Pero además se está amenazando la jugada torre por C4, ya que tras D por C4 la torre de D6 caería. Y es muy difícil encontrar una jugada para las negras. Por ejemplo, si juegan simplemente torre F a D8, como ya he dicho, vendría torre por D5, si torre por dama por E7. Y si juegan una jugada, por ejemplo, como dama E6, saliendo de las amenazas, pues simplemente, por ejemplo, torre por C4, y ahora no pueden capturar porque está la torre de D6. Así que aquí las negras jugaron de la forma más activa, y que de hecho es lo que más me preocupaba en la partida, entre comillas, era la jugada dama F6, entregando el peón de C4 y buscando contraataque en el flanco de rey.
Hay que decir que aquí, por ejemplo, la jugada torre B6, que podría parecer lógica, ya que ahora sale de la clavada de D1, gana un tiempo al amenazar la dama y si ahora las blancas retiran la dama, cae la torre de C4, las blancas tras torre B6 disponen de la jugada dama por B6. Y tras dama por B6, torre C6 se da jaque y se recupera la dama. Por ejemplo, tras dama por alfil por, la posición ya está absolutamente ganada. Se ha simplificado, se ha eliminado el contrajuego de las negras, el peón de D5 va a caer y poco a poco estos peones también lo van a hacer. Así que las blancas se van a imponer fácilmente. Así que tras torre por C4, las negras jugaron torre F de 8, ya que tampoco pueden continuar con la jugada F4. Así que aquí decidí jugar de la forma más activa posible. Es decir, ya he conseguido atar las piezas negras a la defensa, he conseguido reducir su ataque, así que ahora decidí atacar yo y continué con la jugada torre C7. Ya que más allá de la debilidad de D5, que es la que tengo que atacar, ahora me quiero centrar en la debilidad del rey. Es decir, quiero aprovechar la debilidad del rey para conseguir quizá traer las torres por la columna C, simplificar la posición, quizá incluso entrar por séptima fila y atacar por H7 o por G7, y al negro le va a resultar muy, pero que muy difícil conseguir defender la posición. Así que se lanzó directamente al ataque con la jugada F4 y aquí simplemente mejoré un poco mi posición con dama D4. Como es obvio, las negras no quieren cambiar damas, así que juegan con la jugada dama G6 y ahora simplemente acabo de mejorar la posición, continúo con mi plan y juego torre D a C1. Y así como veis, jugando dama D4, ahora estoy controlando el punto D3, lo estoy acabando de sobreproteger, he conseguido eliminar la dama de la columna F desde donde me podría haber atacado y ahora tengo carta libre para empezar yo a traer mis piezas. Además, tenía un plan oculto y es que si las negras juegan con F3, como sucedió en la partida, tras G por F3, ahora no pueden continuar con E por F3 porque se ve una de las ideas de la jugada torre C7. Y aquí las blancas tienen la jugada alfil C2. Como veis, no es solo la amenaza sobre la dama, sino es la amenaza sobre el punto H7, ya que ahora las negras no pueden retirar la dama porque vendría torre por H7, mate. Así que tras F3, G por F3, mi rival decidió jugar con la jugada dama E6, una jugada muy lógica, ya que con F3 ha conseguido abrir mi enroque y ahora está listo para entrar por H3 y quizá generar aquí algún ataque de mate tras E por F3. Pero aquí, como veis, la posición del rey negro es muy débil y ahora voy a coordinar la torre y la dama para generar un ataque decisivo. Empezando con la jugada caballo G3, una jugada que simplemente busca desviar el caballo de H5. De que si ahora las negras capturan, caballo por G3, pues ya simplemente dama G7, entro, rey H5, capturo en H7, tras dama H6 se va a cambiar todo, voy a recapturar el caballo y me voy a quedar con material de más, así que voy a estar absolutamente ganado. Además, contra caballo G3, tampoco tengo miedo de que me jueguen dama por H3, de que puedo simplemente, por ejemplo, jugar caballo por H5 y todavía las negras están a años luz de conseguir un ataque. Estaría simplificando la posición y a continuación podría entrar con dama G7, por ejemplo. Así que aquí las negras juegan caballo F6, mantienen el caballo, defienden en H7, consolidan D5 y sobre todo ahora buscan entrar por H3. Y aquí vi que disponía de una jugada muy fuerte y sobre todo de un posible sacrificio muy bonito. Y es que si continuaba con mi plan y jugaba con la jugada torre 1 a C6, ahora no solo estoy amenazando simplificar en D6, que era mi idea inicial, sino que si ahora las negras se lanzan al ataque con dama por H3, tal y como sucedió en la partida, tengo un remate muy bonito para acabar la partida. Y es que aquí las blancas pueden jugar con la jugada dama por F6, sacrificando la dama y dando mate a continuación. De hecho, tras dama por F6 mi rival abandonó, ya que tras torre por vendría torre por, que sería mate, ya que como veis le estamos quitando con todas nuestras piezas las casillas al rey rival y por tanto le estamos dando mate. Sin duda, una manera muy bonita de volver a la competición y una partida que os quería compartir. No sé si os enseñaré todas las partidas del torneo, ya que es un torneo semanal que va a ser muy largo, es decir, va a durar 2 o 3 meses. Pero bueno, si veo que hay partidas que os puedan aportar o que hay alguna idea interesante, ya sea una partida que yo gane o pierda, pues la analizaré y os la compartiré, también para que todos vayamos aprendiendo. Espero que hayas disfrutado con esta partida. Si te ha gustado, no olvides dejarme un me gusta y por aquí te dejo otro vídeo para que sigas disfrutando. Un saludo y hasta el siguiente.